la cultura chimú fue una civilización destacada en el antiguo Perú, que se desarrolló principalmente en la costa norte del país, particularmente en la región de La Libertad, con Chanchán como su capital, una de las ciudades de adobe más grandes de América prehispánica. Los chimú eran conocidos por su organización social avanzada, así como por su destreza en la orfebrería, cerámica y textiles, y sus conocimientos en agricultura e hidráulica. Esta civilización alcanzó su apogeo entre los siglos X y XV después de Cristo y fue uno de los últimos imperios importantes antes de la expansión del Imperio Inca, que los conquistó alrededor del año 1470. Aunque los incas integraron a los chimú en su imperio, el legado de esta cultura sigue siendo fundamental. En su aspecto económico, social y cultural, la cultura chimú sustentó su economía en base a una ingeniería hidráulica avanzada que permitió transformar tierras áridas en fértiles zonas agrícolas, mientras que la pesca marina y el comercio a larga distancia, como productos como textiles finos, cerámicas y conchas espóndilus, consolidaron su dominio regional. En el aspecto social, los chimú establecieron una organización jerárquica altamente centralizada. En la cúspide se encontraba el Chimú Cápac, líder supremo y figura política y religiosa. Bajo su mando, funcionarios y administradores controlaron a comunidades campesinas y artesanas, quienes contribuían con trabajo y tributo al funcionamiento del Estado. Culturalmente, la civilización chimú desarrolló una compleja cosmovisión profundamente ligada a elementos naturales y a sus creencias religiosas. En el núcleo de su pensamiento se encontraba una veneración especial por el mar y la luna, considerados ejes fundamentales del equilibrio universal. Aunque la cultura chimú desapareció hace más de 500 años, muchas de sus tradiciones y saberes perduran en la vida cotidiana de sus descendientes. La cerámica chimú, famosa por sus diseños geométricos y motivos marinos, continúa siendo elaborada por artesanos locales que mantienen técnicas ancestrales, creando piezas que conectan el pasado con el presente. Los chimú fueron expertos en el manejo del agua, desarrollando sistemas de riego que permitieron cultivar en tierras áridas. Hoy, algunos agricultores de esta región aún aplican estos métodos tradicionales, cuidando el equilibrio con la naturaleza y la fertilidad del suelo. Las festividades en Trujillo también reflejan la cosmovisión chimú. Aunque mezcladas con creencias católicas, conservan rituales que honran a la Pachamama y a los elementos naturales, manteniendo viva la espiritualidad ancestral. Además, la tradición textil chimú perdura en los tejidos y bordados que se elaboran en la zona, símbolos de identidad y resistencia cultural. Así pues, en Trujillo la cultura chimú no es solo historia, sino una herencia viva que se adapta y renace, recordándonos que el pasado sigue presente en las manos y corazones de su gente. Ahora, respecto a la identidad cultural presente en la región La Libertad, esta se puede identificar de manera significativa a través de la herencia y presencia viva de la cultura chimú en distintos aspectos de la vida social, artística y patrimonial de la zona. Por ejemplo, en una tesis de la Universidad de San Martín de Porres sobre el análisis de la técnica ancestral del tejido de la totora como patrimonio cultural, se estudió el caso Isla Balsero Chimú, y mediante esta investigación se concluyó que los habitantes de la isla valoran profundamente la técnica del tejido de totora como práctica ancestral, siendo la mayor expresión de su identidad cultural y fuente de desarrollo económico-social. Sin embargo, presenta desafíos en su valoración cultural plena, por lo que es poco difundida. Asimismo, un estudio realizado a estudiantes de secundaria de una institución educativa en La Esperanza por una tesis de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, evaluó el nivel de identificación con la cultura chimú y concluyó que la mayoría de estudiantes incluso llegan al punto de no conocer suficiente de su historia local, indicando que solo 28,9% tiene un nivel adecuado de identidad cultural. De ambas investigaciones se puede concluir que, mientras en contextos urbanos como La Esperanza, la identidad con la cultura chimú puede estar poco valorada,
mientras que en contextos o comunidades tradicionales como la isla Balsero Chimú, la identidad aún se sostiene, no solo en conocimientos, sino activamente mediante la práctica cultural. La cultura chimú tiene como legado principal la ciudadela de Chanchán, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, este patrimonio enfrenta graves amenazas por la degradación ambiental, el tráfico ilícito de piezas arqueológicas y la intervención humana. La reciente recuperación de piezas culturales robadas demuestra la persistencia del tráfico ilegal y la necesidad urgente de fortalecer la protección y conservación de estos bienes culturales. La cultura chimú, al igual que muchas culturas indígenas y preincaicas, ha sido marginada en la narrativa histórica oficial y en las políticas públicas. Esta marginalización afecta la valoración de sus tradiciones, artesanías y formas de vida, limitando su transmisión y fortalecimiento en las comunidades locales. La globalización y la presión económica sobre los territorios ancestrales han provocado la pérdida y o la transformación de las tradiciones chimús, así como la amenaza a las técnicas artesanales y culturales ancestrales como la cerámica y la agricultura tradicional. Una de las problemáticas en la actualidad viene a ser el desconocimiento de esta herencia o de esta cultura en las nuevas generaciones. ¿Y qué quiere decir con esto? De que hay investigaciones recientes que hizo la Universidad Católica de Trujillo, donde muestra que entre estudiantes del nivel secundaria del Distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, más del 50% no se sienten identificados con la cultura chimú y desconocen parte de la historia local relacionada con ella. Solo un 28,9% presenta un nivel adecuado de identidad cultural. Para enfrentar la pérdida de identidad cultural en las nuevas generaciones, es fundamental implementar acciones que revaloricen y difundan el legado de la cultura chimú. Primero, se debe promover la enseñanza de técnicas tradicionales de cerámica en escuelas y centros culturales, tomando como modelo el estilo chimú. Esto pues permitirá que los jóvenes aprendan no solo habilidades artísticas, sino también una parte viva de su historia. Segundo, fomentar la música y la danza inspiradas en tradiciones ancestrales a través de festivales, talleres y representaciones en espacios como el Museo de Sitio Chanchán. Como tercer punto, las representaciones de rituales antiguos, como el culto a los ancestros, deben ser recuperadas en contextos educativos y comunitarios. Y finalmente, se debe fortalecer un rol de los museos y espacios culturales en Trujillo, a través de exposiciones interactivas, programas escolares y actividades abiertas a la comunidad. Estos lugares pueden convertirse en puentes entre el pasado y el presente, promoviendo un conocimiento y valoración del legado chimú.